Buenas noches, buenos días, depende del tiempo donde está viendo este video. Espero que estés teniendo un buen día en el Señor. Quiero compartir algo que compartí esta mañana en inglés para el beneficio de ustedes que no hablan inglés, en español, para la edificación de su vida espiritual. Y el título es: No rompas el cetro de tu protección. Amén. Dios ha puesto un vallado, una protección alrededor de cada creyente. Y es importante que aprendamos de no bajar o romper ese vallado o ese cetro de protección. Y en Eclesiastes capítulo 10, verso 8, dice así: el que hiciera hoyo caerá en él. Esta es la parte que quiero que oiga. Dice: y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Así que cuando rompemos ese vallado, cuando bajamos esa defensa de protección, dice que la serpiente lo va a morder. Amén. Así que es muy importante que mantenemos esa protección alrededor de nosotros que Dios ha puesto en nuestra vida. Y te voy a enseñar lo que la palabra dice que tenemos que hacer para mantener esa protección en nuestra vida. Uno de los grandes ejemplos que tenemos sobre esto es Job. Nosotros vamos a leer el libro de Job, empezando con el capítulo 1. Vamos a leer unos cuantos capítulos aquí y vamos a aprender de los errores de Job. Porque tú sabes, Dios ha puesto cosas en la Biblia. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 10:13 que las cosas que le pasaron a Israel fueron escritos para avisarnos a nosotros no cometer los mismos errores. Amén. Así que hay cosas que pasaron en Israel, cosas buenas, cosas malas, y en la vida de otra persona, por ejemplo, por Job, para aprender, evitar ciertas cosas que nos causan daño a nuestra vida y que le dan licencia o avenida al enemigo para atacarnos. Empezando el verso 1 en Job dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo que estaba sirviendo al Señor, y por eso Dios lo había bendecido grandemente. Amén. Hay una lección ahí: si tú quieres ser bendecido grandemente Dios, tú tienes que practicar lo que es justo, lo que es bueno delante de Dios. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. Amén. Job era rico, abundantemente rico. ¿Quién lo hizo rico? Dios. Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Amén. Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecirte a mí, si estamos practicando justicia y haciendo lo correcto y operando por fe y amor. Le dice: e iban sus hijos y hacían banquetas en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Así que estos hijos no eran muy espiritual. Ellos tenían un papá rico y le gustaban las fiestas. Invitaban a sus hermanas, tenían sus fiestas con su vino y esto y lo otro. Y no estaban muy metidos en las cosas del Señor. Y dice en verso 5: y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habían blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Now, Job estaba ofreciendo estos sacrificios por sus hijos porque él veía que ellos no eran muy espiritual, que ellos no estaban viviendo para Dios. Pero lo estaba haciendo no por fe, por miedo. A ver, por miedo. Y ese miedo le abrió la puerta al diablo para atacarlo. Ese miedo rompió el vallado, el cetro que Dios había puesto para proteger a Job, lo rompió por cuenta de su miedo. Porque en Job capítulo 3, verso 25, él dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Así que todo eso que él hacía por sus hijos era porque tenía miedo.
que a lo mejor ellos habían ofendido. Y uno nunca debe de operar en miedo, uno tiene que operar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno tiene que resistir el miedo, porque el miedo viene del diablo. Segundo Timoteo 1:7 dice que Dios nos lo da un espíritu de temor, pero poder, de dominio propio y de mente sana. Amén. Y entonces dice aquí, verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Now, los hijos de Dios aquí están hablando de los ángeles. Venían y se presentaban delante de Dios, delante de su trono. Now, Satanás sabemos que fue botado del santo monte de Dios, donde él caminaba en las piedras de fuego, en el jardín. Él fue botado de ahí, pero él todavía tenía límite o acceso al cielo. Él fue botado, porque eso se encuentra en Lucas capítulo 10 y también en Isaías 14 y Ezequiel creo que es 28, donde ustedes que me han escuchado por mucho tiempo me han oído enseñar sobre estas cosas de la creación que existía antes de Adán, la cual Lúcifer estaba reinando sobre ellos y dirigía alabanza hacia Dios, y él trató de botar a Dios del cielo y hacerse el jefe, y Dios lo botó de la montaña de Dios, pero él todavía tenía acceso límite allá y se presentaba con los ángeles, y él siempre estaba jactando de lo que él había hecho aquí con la creación de Dios y hablando blasfemias y cosas y acusando. Y entonces cuando la sangre de Jesús vino y fue llevada al cielo, limpió el tabernáculo del cielo, ya el diablo no tenía más acceso y fue botado la segunda vez. Eso se encuentra en Apocalipsis 12, la segunda vez del cielo, porque la salvación había venido y el cielo se estaba regocijando. Pero en este tiempo de Job todavía tenía límite, avenida para venir delante de Dios. Y entonces Dios dice, el verso 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Así que él vino de la tierra y se presentó con los otros ángeles delante de Dios en el cielo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La nota que Dios le estaba tirando eso en la cara al diablo. ¿Por qué? Porque cada vez que el diablo iba ahí arriba, él decía, mira lo que he hecho con tu congregación, con tu creación, mira lo que he hecho, bla, bla, bla. Y ahora Dios está diciendo, mira este hombre justo, mira este hombre que en el medio de toda esa maldad, también porque el mundo era tan mal que llegó el tiempo donde Dios lo destruyó con un diluvio, como ustedes saben la historia de Noé. Y Dios estaba diciendo, mira, hay un hombre justo ahí que me teme, que es temeroso. Pero nota lo que dice Satanás en verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso tiene Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Nota, le has cercado, has puesto una cerca de protección. Now, si Dios hizo eso por Job, y Job no tiene el pacto que nosotros tenemos, porque Hebreo 8:6 dice que nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Realmente Job es el viejo de la Biblia. Job no tenía la palabra escrita. Job no había sinagoga, no había nada, porque es el libro más viejo. Pero él había desarrollado una relación con Dios tremendamente. Y la revelación que Job tiene, que él da de Dios, es tremendo cuando yo leo Job. Y como él sabía sobre las cosas del Señor. Pero le faltaba cierta sabiduría. Amén. Y lo dice en Isaías 5:13, mi pueblo es cautivado por falta de conocimiento. En Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Había ciertas revelaciones que Job no tenía. Una de ellas es, no debes operar en el miedo. Y eso es algo que él no conocía, y por cuenta de esa ignorancia, el diablo tuvo ventaja sobre él y le causó gran daño, porque bajó el vallado, bajó la cerca de protección que Dios ha puesto sobre él. Dice, verso 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
En otras palabras, el diablo está diciendo, Job te sirve a ti por cuenta de todas tus bendiciones. Nota que el diablo reconocía que la bendición de Dios había venido sobre Job, que Dios lo había prosperado y que Dios había puesto una cerca de protección sobre él. Verso 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, el diablo le dice, si tú los afliges con enfermedad, entonces él no te va a servir. Amén. Y quítale todo lo que tiene. Pero Dios no hace mal a las personas. Amén. Dios no trae enfermedad para enseñarte algo. Dios no te quita las cosas. Es el diablo que es el que viene a robar, a matar, a destruir. Juan 10:10. Jesús dijo, él vino dando vida en abundancia. Y Jesús es la expresión perfecta del Padre. Amén. Así que es el diablo que roba, es Dios el que da. Entonces, verso 11 dice, verso 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Now, ¿por qué Dios dijo eso? Bueno, porque Dios no mienta. Y él no puede mentir ni al diablo. Y él simplemente dijo, mira, yo estoy dejando saber que tú eres el que está controlando aquí en la tierra, porque tú eres el juez o el Dios de esta tierra, porque cuenta que tú le mentiste a Adán y Eva, y aunque yo le di la autoridad sobre ellos, ellos te la entregaron a ti, y él está en tu mano. Dios le dijo eso porque eso era la verdad, número uno. Número dos, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabe todo. Dios sabe todo desde el principio. Él sabe todo lo que va a pasar en tu vida hasta lo último. Y Él tiene todo figurado. Él tiene un plan. Y Dios sabía que Satanás iba a atacar a Job y Job iba a sufrir. Dicen escolares bíblicos que sufrió como 9 meses su situación. Pero que a lo último Dios lo iba a restaurar 2 veces más. Y Job iba a aprender una lección muy, muy importante. Porque a lo último él empezó a arrepentirse de ciertas cosas y Dios le dijo que orara por sus amigos que estaban dándole mal consejo. Y él lo hizo y Dios le restauró 2 veces lo que él tenía antes. Y encima de eso, todo esto ha sido escrito para ayudar a los judíos en el Viejo Testamento que estudiaban la palabra y a nosotros cristianos en el Nuevo Testamento evitar ciertas cosas que Job hizo que le causó gran daño en su vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hizo? Como te dije, en Job 3:25, él dijo, las cosas que grandemente temí han venido sobre mí. Él andaba en tremendo temor en vez de operar en fe. Amén. Y aunque estaba haciendo ciertas cosas religiosas, no lo hacía en fe. Y todo lo que no es fe es pecado, dice la palabra en Romanos 14, verso 23. Amén. Si queremos agradar a Dios, tenemos que operar por fe. Hebreos 11:6. No hay otra manera de hacerlo. Y el diablo hay que resistirlo. El miedo es un espíritu, según Timoteo 1:7. Dios no te da un espíritu de cobardía, pero de amor, de dominio propio y de poder. Amén. Y el miedo hay que resistirlo y no podemos operar en miedo, tenemos que operar en fe. Dice aquí, y a un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Así que estaban en su fiesta otra vez, porque eran ricos y el padre era rico y ellos lo único que hacían, no buscaban de Dios, también que les gustaban la fiesta, el baile y tú sabes, la bebida y los parties. Y por eso Job estaba preocupado por ellos y siempre estaba ofreciendo sacrificios para ellos. Dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados y filo de espada, y solamente escapé yo para darte las noticias. Nota que sabemos que estos ataques vinieron por el diablo, así que el diablo usa que gente vinieron y les robaron y mataron a los criados y les robaron sus animales. Dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Now, en ese tiempo creían que todo bueno y mal venía de Dios, pero nosotros sabemos que ese mal vino del diablo. Amén. Y usó relámpagos. El fuego que está hablando ahí, estamos de relámpagos, que vino y destruyó destruyó las ovejas y a los pastores, lo mató. ¿Por qué? Porque le dice en Efesios capítulo 2,
verso 1, que el diablo es el príncipe del poder del aire. Y él usa tormentas y usa cosas para traer destrucción sobre las personas. Y la razón que eso le pasó a Job, por cuenta que él rompió el vallado por su miedo. Acuerde, Eclesiastes 10:8 dice, el que aportille o el que rompe el vallado, la serpiente lo mordirá. Cuando tú rompes el vallado que Dios ha puesto para protegerte, la serpiente te va a morder. Es importante que mantenemos ese vallado siempre para arriba y te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que no te vayas. Dice, verso 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte las noticias. Nota que el diablo con un torbellino o lo que llamamos aquí un tornado mató a los hijos de Job. Todos esos ataques eran el diablo, amén, en diferentes formas, por relámpagos, por ese torbellino, tornado, y también por hombres que motivó a robarle a Job. ¿Por qué? Porque él rompió el vallado o la cerca de protección que Dios ha puesto por él por cuenta del miedo. Job 3:25 le enseña eso. Y Job capítulo verso 1. Si has llegado tarde, empieza desde el empezar. Entonces verso 1 dice, entonces Job se levantó y se rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre y mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Y en todo eso no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósitos algunos. Una nota, Job dijo ciertas cosas aquí que no son verdad. Uno no sale del vientre de una madre y regresa cuando se muere. Amén. Y Dios no fue el que le quitó esas cosas, pero él dijo esas cosas en ignorancia, porque él no tenía la revelación que nosotros tenemos. Amén. Aunque él tenía mucha revelación. Y por eso necesitamos añadir más y más revelación y conocimiento de cómo las cosas del Señor operan en la tierra, porque hay un enemigo que viene a robar, a matar, a destruir. Y si tú no sabes protegerte, y si tú no sabes pelear la buena batalla de fe, el diablo va a hacerte gran daño, no solamente a ti, pero a tu casa. Ustedes que son salvos, que tienen gente en su casa que no son salvos, ustedes son los que están ahí parándose en la brecha, protegiéndolos a ellos para que el mando venga sobre ellos. Mi esposo y yo oramos todos los días por nuestras familias, todos los días, porque hay algunos que todavía no sirven al Señor, pero estamos orando todos los días, cubriéndolo a ellos con la sangre, declarando las promesas de Dios, y ellos están disfrutando bendiciones y no saben que somos nosotros que estamos parados en la brecha, y por cuenta de nuestra limpieza de nuestras manos, Dios oye nuestras oraciones y se mueve en la vida de ellos. Eso se encuentra creo que en Job 21, amén. Ahora, muy importante que entendamos estas cosas. ¿Qué es otra cosa que le abre la puerta al diablo? Y se encuentra en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y eso es el pecado. Amén. El pecado. El pecado le abre la puerta al enemigo. Y uno cuando peca sin querer, nota cómo dije eso, sin querer. Porque ningún cristiano que ama a Dios está buscando pecar. Si tú estás buscando pecar, tú necesitas ser salvo. Porque una persona que ha nacido de nuevo y tiene su espíritu hecho nuevo y tiene el Espíritu Santo morando dentro de ti, debe de querer agradar a Dios. Pero en el proceso de uno desarrollar espiritualmente, hay veces que uno falla sin querer. Amén. Y si tú estás buscando al Señor, Romanos 8:1 dice que no hay condenación para eso que están en Cristo, que siguen el Espíritu. Amén. Si tú estás siguiendo agradar a Dios y a su Espíritu, y entonces cuando tú fallas, si tú te arrepientas, Él te perdona. 1 Juan 1:9 dice, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y te perdona tu pecado y te limpia de toda justicia. Esa es la razón que yo tengo un problema con lo que enseña Joseph Prince, que se ha puesto muy popular por todo el mundo, ha escrito libros. Y hay gente que han cogido las tanginas
enseñanzas de él y se le están enseñando a otros. Y si tú estás mirando hoy y tú eres un pastor, no estudies las cosas que Joseph Prince enseña, porque hay ciertas cosas que son verdad, pero adentro de esas cosas hay cosas que no son verdad, que están contrarias a la palabra y que son dañinas. Yo la llamo herejías que dañan la vida espiritual de una persona. Y una de ellas es que él enseña que las epístolas de Juan fueron escritas a los agnósticos, a la gente que no cree en Dios. Eso es una gran estupidez decir algo así, porque ninguna parte de la Biblia fue escrita a gente que están muertos espiritualmente. Ellos no pueden entenderla. Nosotros, antes de nacer de nuevo, no entendíamos la palabra de Dios, la leíamos, pero no entendíamos porque estaban separados de Dios por cuenta del pecado. Así que eso es una ignorancia decir algo así. Y encima de eso él dice que ningún cristiano necesita confesar su pecado. Mi hermano, eso no es lo que dice la palabra. 1 Juan 1:9 dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y te perdona tu pecado y te limpia de toda injusticia. Cuando tú no confiesas tu pecado, tú has bajado la cerca, tú has bajado el vallado, tú has bajado la cerca de protección que Dios ha puesto en tu vida y el diablo tiene acceso para atacarte. Así que no creas estas mentiras, son contrarias a la palabra. Y cualquier cosa, no importa quién lo enseña, bótalo, lo rechazan, no lo reciba. Ten cuidado en las cosas que escuchan. Amén. Todo el mundo que dice que está predicando el Evangelio no está predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay personas que están predicando herejías y doctrinas del diablo, como dice la palabra en el libro de Timoteo. Que en los últimos días algunos se van a apostar de la fe escuchando doctrinas del diablo. Ten cuidado lo que oyes. Cuando yo pastoreaba, yo le decía a las personas que yo pastoreaba, mira, yo sé que ustedes me aman, yo sé que ustedes creen en mi integridad, pero yo quiero que tú examines todo lo que yo predico en línea con la palabra, para estar seguro que lo que estoy diciendo está en la palabra. Amén. No tomes solamente mi palabra, y tú debes de traer tu Biblia y mirar, buscar las escrituras y a ver si lo que te están diciendo está en la Biblia. Amén. La iglesia de Berea hizo eso en Hechos 16:11. Ahora, Efesios capítulo 4, verso... y escucha otra cosa que Joseph Prince enseña, que dice que Dios fuera infiel si Él te castigara por tus pecados. Mi hermano, ese es otro ridículo dicho, porque aparentemente él no ha leído 1 Corintios 11:30-32, que dice que por esta razón muchos de ustedes están débiles, enfermos y duermen. Duermen quiere decir que se murieron durante su tiempo, se murieron. Amén. ¿Por qué? Porque no se juzgaban conforme al pecado y no discernían el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia de Corintio había mucha carnalidad, aunque tenían todos los dones del Espíritu operando, había adulterio, había otra clase de división, venían a tomar la Santa Cena y se estaban emborrachando y comiendo y jactándose y dejando que la gente pobre que no tenía nada y no compartían con ellos. Y Dios dice que por esa razón que no se juzgaban del pecado, estaban enfermos, débiles, algunos morían antes de su tiempo. Y dice ahí en ese capítulo que si tú no te juzgas, Dios te juzga. Amén. Juicio comienza en la casa de Jehová. 1 Pedro 4:17. Una de las cosas que falta hoy en el cuerpo de Cristo es el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de sabiduría, dice la palabra en el libro de Proverbios y en Salmos y en otros lugares. Amén. Si tú no temes a Dios, amén, tú eres un tonto. Amén. No sé otra forma de decirlo. Y mira, Dios no está buscando hacerte daño. Dios está buscando hacerte bien. Pero el salmista de Salmo 119, verso 120, la cual yo creo que es David, aunque no tiene su nombre escrito, yo creo que él escribió ese salmo. Salmo 119, verso 120 dice, mi carne tiembla, tengo miedo ¿cómo se dice? Your judgments, tus juicios, amén. Y tenemos que entender que hay ciertas cosas que uno debe tener miedo y irse para el infierno. Yo no voy a jugar con nada que me lleva en esa carretera que lo lleva a uno al infierno. Amén. Así que es importante que enseñemos estas cosas, y hoy las cosas que se están enseñando abajo de la frase gracia, en la cual yo creo, pero no en la forma que yo lo enseño, porque yo he oído ministros, y no voy a mencionar en ciertos casos algunos nombres. He mencionado Joseph Prince porque él se ha puesto muy popular, ha escrito libros, ha hecho gran dinero con esos libros, y las cosas están escritas ahí que están en error, y es importante que mostramos las cosas que están mal. Amén. Pero, y eso es bíblico.
Es bíblico juzgar las cosas que gente profetizan o predican. Amén. Es bíblico. Tenemos el derecho y como ministros tenemos la responsabilidad de avisar a la gente para que no se extravíen. Y entonces eso es lo que estoy haciendo. Entonces dice aquí en Efesios capítulo 4, dice, es lo que dice, verso 20, vamos a verso 25, dice, por lo cual desechando la mentira. Pablo le está escribiendo esto a la iglesia, y la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más maduras, y nota que tuvo que decir la gente que no mienten, y hoy hay cristianos que mienten. Hay cristianos que mienten, incluyendo algunos pastores, porque déjame decir una cosa, cada vez que tú das tu palabra y dices que vas a hacer algo y no cumples con tu palabra, tú estás mintiendo. Y hermano, eso es algo que me choca a mí cuando la gente dicen cosas y no cumple con lo que dicen. Hacen promesas y están rompiendo el vallado, están rompiendo la cerca de protección y no se dan ni cuenta. Y son estas zorritas pequeñas, como dice el Cantar de Cantaros, capítulo 2, que son las zorritas pequeñas que dañan la vida. Amén. No son las cosas grandes que están dañando la vida de personas, son estas cosas pequeñas que ellos no creen que son importantes. Hermano, el diablo es una culebra y las culebras se pueden meter por cualquier lugar pequeño que tú le des. Amén. Ellos pueden poner su cuerpo de una forma que se pueden meter. No le des lugar al diablo. Amén. Guarda tu palabra. Si dices algo, haz lo que Dios hace. Estamos por ser imitadores de Dios. Jeremías 1:12 dice que Dios apresura o vela sobre su palabra. Amén. Si damos nuestra palabra, vamos a cumplirla. Eso es algo que tenemos que practicar, porque estas cosas están dañando la vida de personas y a veces que están siendo atacados y en tantas diferentes formas y siempre están pidiendo oración y las cosas, el ataque sigue. ¿Por qué? Porque no han cerrado esa puerta que le han abierto el diablo, no se han arrepentido. Job a lo último de su vida, no a lo último de su vida, pero a lo último de la prueba se reconoció. Y léelo cuando tenga tiempo. Reconoció los ciertos errores que él estaba cometiendo y se arrepintió. Una de las cosas que él dijo en Job 6:25 es esto. Él dijo esto. Job 6:25 dice: líbrame de la mano del opresor y redime del poder de los violentos. Enséñame y yo callaré. Haceme entender en qué he errado. Cuán eficaz con las palabras rectas. Nota, él reconoció que él estaba dejando cosas que salían de su boca que no estaban buenas y se arrepintió. Amén. Y Dios pudo restaurarlo a él. Es muy importante. Ahora dice aquí, verso 25. Por lo cual dicen las mentiras, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo. Nota, airaos, pero no pequéis. Hay cosas que te van a molestar, hay cosas que te van a chocar, hay cosas que te van a dar coraje, pero tú no puedes quedarte enojado todo el día, acostarte enojado, levantarte enojado. No, tú tienes que quitarte ese enojo. Amén. Y perdonar y ser misericordioso. Y eso es un acto de nuestra voluntad, que lo hacemos porque la palabra dice, no porque uno tiene ganas. Amén. Hay ciertas cosas que me chocan a mí con personas. Pero tengo que quitarme ese enojo y orar y bendecirlo y operar en el amor de Dios y practicar estas cosas, porque si tú no bregas con la ira, eso se empieza a podrir por dentro y se vuelve amargura y daña tu vida, daña tu fe y rompe el vallado. Dice, ni des lugar al diablo. Una traducción dice, haraos pero no pequéis, no deje que el sol baje sobre vuestro enojo, porque haciendo eso le da un gran lugar al diablo. Claro que la Biblia amplificada en inglés dice eso. Dice, así que el pecado le da lugar al diablo, amén, y rompe el vallado. Por eso es tan importante juzgarse cuando uno peca. Y uno sabe cuando uno ha fallado. Uno sabe que adentro enseguida, porque nuestro corazón nos condena. Y uno debe ser honesto delante del Señor. Señor, perdóname, he fallado. Amén.
no hace mucho que prediqué un mensaje aquí en Facebook y tú puedes buscarlo, cómo mantener una buena conciencia. Amén. Muy importante que escuches ese mensaje. Dice, el que ocultaba no hurte más. Imagínate, él está hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia más espiritual en el Nuevo Testamento. Y nota que había gente que eran ladrones. Hay gente que son ladrones porque no diezman, les roban a Dios. No diezman, no dan ofrendas, les roban a Dios. Dios lo llama a ellos ladrones. Y hay gente que simplemente son ladrones, que hacen cosas que no están haciendo. Esas cosas rompen el vallado. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, para que pueda sembrar. Amén. Nuestro trabajo nos da la habilidad de tener semilla para sembrar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Notas que hablando palabras corrompidas, ¿qué son palabras corrompidas? Palabras que están afuera de línea con la palabra. Esas cosas causan que las puertas sean abiertas para el enemigo y el vallado sea bajado. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque estas cosas le dan lugar al diablo. Y tú sabes que en Mateo 18, si nunca lo has leído, léelo. Cuando uno no perdona a otros, Dios no lo puede perdonar a nosotros. Y no solamente eso, Él deja que los tormentores vengan y lo tormenten. Es importante perdonar, y hay que hacerlo por fe, porque a veces que uno no tiene ganas de perdonar por cuenta de las cosas que gente le hace, pero hay que perdonar. Y yo he practicado eso desde el 81, que el Señor me dio esa revelación cuando nací de nuevo. Y hermano, si uno no practica esas cosas, uno no se va a mantener salvo. Amén. Porque cuando uno empieza a meterse en estas áreas donde uno no perdona y empieza a endurecer su corazón, uno se aleja más y más de Dios y se hace más difícil oír la voz de Dios. Muy importante que mantenemos un corazón sensitivo a Dios. Amén. Nada, déjame terminar con esto. Yo sé que he ido un poquito largo hoy, pero estoy dejando que el Señor me dirija. Y tengo a mi cuñada ahí que tiene mucha hambre para Dios y estaba atrás de mí que lo hiciera en español. La iba a hacer mañana, pero dije, déjame hacerlo hoy, y porque ella tiene tanta hambre por las cosas del Señor, la hermana Silvia. Salmo 91 dice, y sé que Melba está ahí, Melba también tiene hambre para Dios, y gloria al Señor. Me dice, Salmo 91, esta es la forma que tú vas a mantener la cerca o el vallado. Amén. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú tienes que morar cerca a Dios. Amén. Y la forma que tú haces eso es pasando tiempo con Dios en su palabra, orando, manteniendo en comunión con Dios. Amén. Eso no quiere decir que tú no puedes tener otras cosas que te ayuden a ti a relajar. No hay nada malo con eso, ir a la playa y tener, pero hermano, necesitamos pasar tiempo con Dios y vivir cerca de Dios y practicar la palabra. Amén. Muy importante. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nuestra confesión tiene que estar en línea con la palabra. Debemos estar declarando lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo que el diablo está haciendo. Hay tantos cristianos que le abren la puerta al enemigo porque siempre están hablando de la montaña. Amén. Jesús nunca dijo, habla de la montaña, dijo, háblale a la montaña. Marcos 11:23. Amén. No sigas hablando de los problemas. Si tú sigues hablando de los problemas no se van a ir, porque en Marcos 11:23 dice que uno tiene lo que uno dice. Amén. Dice la palabra en Proverbios 18, 20 y 21, vida y muerte están en el poder de la lengua y uno comerá el fruto de ella. Así que si tú sigues diciendo, hablando de los problemas, vas a tener los problemas. Si tú quieres que los problemas se vayan, empieza a hablar y a hacer lo que dice la palabra. Y la palabra tiene poder para mover las montañas si tú mezclas fe con ella. Dice, diré yo a Jehová, verso otra vez, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué estás diciendo tú sobre tus circunstancias? ¿Qué estás diciendo tú de Dios? Imagínate estar casado con una mujer y tú siempre estás hablando de la novia que tú tenías antes que la conociste a ella. ¿Tú te crees que eso va a ser un matrimonio saludable? ¿Tú crees que esa mujer va a tener mucho amor y cariño para ti? No. Tú la vas a chocar, la vas a molestar, la vas a dañar. A ver. Y Dios no quiere estar oyendo lo que tú
le estás diciendo a él sobre lo que el diablo está haciendo. Amén. Una mujer una vez estaba hablando tanto del diablo que dijo, bendito sea su santo nombre. Y se confundió. Amén. Se confundió. Gloria al Señor. Le dice, verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Now, esto nada más que trabaja para las personas que están haciendo verso 1 y 22, los que están muriendo cerca a Dios, los que están hablando conforme a su palabra, lo que Él dice. Amén. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Now, Dios está hecho en la semejanza de nosotros. Dios no tiene plumas, Él no es un pájaro, pero eso está usando, ¿cómo se dice? Un ejemplo de un águila que protege a sus hijos o hijas de la tormenta, de las cosas, los protege. Ellos buscan refugio abajo de sus alas. Eso es algo que es una semejanza. Dios no tiene plumas, ¿saben? Dice, no temerás el terror nocturno, ni saite que vuelta de día. Gloria al Señor, amén. Así que tú no tienes que caminar en miedo. No importa lo que está pasando en el norte de Corea, norte de Corea, en Afganistán, en Irak, en estos lugares. Tú no tienes que tener miedo si estás haciendo lo que dice la palabra. Viviendo cerca a Dios, confesando lo que dice la palabra sobre tu vida. Dice, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Saben? La gente que no vive para Dios, esa es la recompensa de ellos. Gloria al Señor. Pero nosotros que estamos viviendo para Dios, gloria al Señor, tenemos protección en el medio de todo este mundo mal. Y el mundo está mal. Amén. Amén. Es horrible las cosas que están. Ayer mismo estaba viendo en la noticia en Facebook, no en Facebook, en Fox News, que un hombre mató a su esposa y después cogió un chainsaw y cometió suicidio con el chainsaw. Hermanos, son cosas locas que la gente está haciendo porque están endemoniadas, amén. Porque no quieren vivir para Dios y el diablo ha venido con gran ira porque el tiempo está corto, él lo sabe. Y está cogiendo posesión de las vidas de personas. ¿Por qué? Porque no escuchan lo que Dios dice, no se someten a Dios y le abren la puerta al diablo. Dice aquí, verso 8, ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En la mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y áspid pisarás y harás el cachorro del león y el dragón. Ese es el poder del diablo. Vas a pisar sobre el poder del diablo. Me encanta Lucas 10:19. Mira que te da poder para pisar, estar sobre serpientes y escorpiones y por todo el poder del diablo, y nada te va a hacer daño. Gloria al Señor. Pero nota que nosotros tenemos una responsabilidad. Uno no puede vivir su vida como quiera. Y esa es la cosa que Joseph Prince ha enseñado, y gente está enseñando las cosas que él enseña. Y yo oí un ministro, por ejemplo, que dijo una vez, un gran ministro, muy popular, aquí en New Jersey, dijo, lo oí yo con mis oídos, yo un poquito me caigo de la silla cuando dijo eso. Dijo, no importa lo que tú hagas, porque todo por gracia, Dios te ama de todas maneras. Amén. Mi hermano, eso no es verdad. Sí importa lo que tú haces. Tú y yo tenemos responsabilidad por nuestra vida. Y tenemos que aprender cómo caminar con Dios. Y tenemos que aprender las leyes de Dios. Y los caminos de Dios y los pensamientos de Dios. Y eso coge tiempo. Tú tienes que darte a la palabra y estar en una buena iglesia con un buen pastor. No en cualquier iglesia. Mira, si tú estás en una iglesia que está muerta, donde no hay vida, donde no se predica el evangelio en esta forma, en integridad y con poder y con verdad, corre de ahí y búscate una iglesia donde se predica la palabra con integridad, donde el Espíritu Santo está moviendo. No te quedes en un lugar muerto. Si te quedas con los muertos, te vas a volver muerto. Escucha, si te acuestas con los perros que tienen, ¿cómo se llama? Que no sé cómo decirlo en español. Pulgas. Si te acuestas con los perros que tienen pulgas, se te van a pegar las pulgas. Si te juntas con gente que está muerta, te vas a morir.
espiritualmente. Tienes que juntarte con ministros fuertes en el Señor que están predicando la palabra con integridad, no con manipulación, no con truquería, con un corazón sincero, puro, y están predicando la verdad. Y el Señor lo está respondiendo porque se siente el poder de Dios en lo que ellos dicen. Amén. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, estaban admirando a la gente, admirándolo a él porque decían, ¿qué es este mensaje que él trae? Él no habla como los fariseos, él habla con poder. Amén. Pues ellos sentían la unción. Los religiosos estaban haciendo un montón de basuras, amén, que no libraba a la gente, simplemente lo ataban más. Amén. Dice, verso 14, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Now, Jesús dijo en Juan 14, 21 hasta 27, el que me ama guarda mis mandamientos. En Lucas 6, 46 dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Y hay gente que dicen, hablan que son cristianos, hablan que aman a Dios, pero no hacen lo que Él dice y tienen un mal testimonio. Amén. Y gente está mirando, gente del mundo está mirando. Y si tú no vives lo que tú dices, es un mal testimonio y estás casando a ellos que ellos no crean en Dios. Amén. Y un día tenemos que darle cuenta a Dios cómo conducimos en nuestra vida. Dice, verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré con él y en la angustia lo libraré y le glorifiqué. Le saciaré de larga vida y mostraré a mi salvación. Si queremos vivir larga vida, amén. Si queremos ver la salvación de Dios, la salvación no es solamente yendo al cielo, gloria al Señor por ese día, que va a ser glorioso. Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y yo creo que ese día está cerca. Pero mientras tanto Dios quiere mostrar su salvación, lo que Cristo ha hecho por ti. Amén. Espíritu, alma y cuerpo, totalmente que tú lo experimentes aquí en la tierra y seas un testimonio para la gloria y la honra del Señor. Y hombres y mujeres se hayan atraído a tu vida y tú puedes compartir el Evangelio con ellos. Bueno, espero que ustedes han sido bendecidos con este mensaje. Y yo no esperaba ir tan largo, pero realmente me gustó. Creo que lo voy a oír yo también otra vez. Bendiciones. Hasta luego.